8 de la mañana, 38 minutos, 3 grados bajo cero la temperatura. En Rivadavia 12 es la máxima que se espera para hoy. Y después del ingreso del frente polar que se ha registrado en buena parte de la República Argentina, hemos tenido malas noticias. Por ejemplo, en Buenos Aires fallecieron 5 personas intoxicadas con monóxido de carbono. Anoche en Godoy Cruz, esta información es de último momento, también se han intoxicado 3 personas, pero afortunadamente han sido rescatadas a tiempo y siempre, permanentemente, estamos consultando a los profesionales para hablar del monóxido de carbono. Sabemos que la gente conoce del tema, sabe de qué se trata, pero es importante repasar, recordar y poner en agenda el tema del monóxido de carbono, denominado el asesino invisible, porque no hay manera de detectarlo, aunque hay algunos dispositivos ahora que se venden y que pueden servir para justamente detectar en los ambientes la presencia del monóxido de carbono. Por eso vamos a charlar con el doctor Sergio Zaraco, que es el jefe del Departamento de Toxicología de la provincia de Mendoza. ¿Cómo le va, doctor? Hugo Lombardi lo saluda. Buen día. Buen día, Hugo. ¿Cómo está usted, güey? Bueno, Un gusto. ¿por qué es tan difícil que la gente por ahí tome conciencia del riesgo que implica tener algunos artefactos de calefacción en la casa que le pueden provocar la muerte? Y un poco bien como marcaba, siempre decimos que el monóxido de carbono se piensa, no se siente. Y este es uno de sus grandes trampas, porque no tiene olor, no tiene color, no produce picazón o irritación en los ojos, la nariz. Por eso yo tengo que pensar siempre que hay una llama encendida que se está liberando al ambiente monóxido de carbono, sea invierno o verano. La diferencia es que en verano está toda la casa ventilada y hay mucho más movilidad. Cuando viene este frío en el invierno, nos aislamos y se produce esta trampa mortal, donde quedamos adentro de la casa atrapados con los artefactos que producen y liberan al ambiente monóxido de carbono, donde tenemos desde los habituales para cocinar, el horno, las hornallas, los para calentar el agua, el calefón, los termostanques, a lo que se suma la estufa. Entonces acá empieza a haber este riesgo presente que inadvertidamente nos va afectando, en mayor o menor medida, pero está ahí. Y la clave en donde pase de una simple exposición con síntomas leves a cuadros graves o a veces la muerte, son de las medidas que tenemos que tomar para mantener una buena ventilación. Doctor, ¿solo el gas puede provocar el tema del monóxido de carbono? En sí el gas no lo provoca, lo que lo provoca es la combustión, es decir, cuando está la reacción química que genera el fuego, ese fuego que genera temperatura, genera luz, en donde combustionan sustancias orgánicas, es decir, aquellas que tienen carbono e hidrógeno, que pueden ser líquidas, como el querosén, la nafta, el alcohol, pueden ser gaseosos, como el gas natural o de garrafa, o puede ser sólido, como la leña o el carbón. Cuando queman, esta reacción química combina la sustancia orgánica, el carbono e hidrógeno, con el oxígeno ambiente y desprende como resultado dióxido de carbono, CO2 y agua. Por eso vemos que se humedece la cocina o aparece humedad en el ambiente, que es producto de esa reacción química. Pero cuando hay falta de oxígeno, en lugar de formarse el dióxido de carbono, se forma el monóxido de carbono, un solo oxígeno. Y este es el que tiene las propiedades tóxicas tan graves, porque se une a nuestros glóbulos rojos y los incapacita. Y esto hace que no podamos recibir oxígeno desde los pulmones a nuestros órganos vitales en forma adecuada, generando el cuadro tóxico que daña nuestro cerebro, nuestro corazón y todo nuestro organismo. ¿Y cuáles son las señales que se generan en el cuerpo para sospechar que hemos inhalado un monóxido de carbono? Los síntomas que van a aparecer, que nos advierten que podemos estar siendo víctimas de este envenenamiento, es principalmente a nivel del sistema nervioso. Aparece dolor de cabeza, un dolor de cabeza en la zona de la frente, de la sien, tipo pulsátil.
una sensación de náuseas o vómitos, una torpeza, pensamiento más lento, un debilitamiento en el cuerpo, son signos que nos tienen que advertir que nos está faltando oxígeno en nuestro cerebro y que inmediatamente tenemos que tomar acciones, que es apagar los artefactos que están encendidos y abrir puertas y ventanas para que se renueve el aire y permita que se limpie la sangre de este envenenamiento. ¿Y puede el cuerpo, porque yo he escuchado por ahí, no sé si es mito o verdad, de que puede el cuerpo acostumbrarse por ahí a pequeñas dosis de...? No. No. Eso es más, el monóxido de carbono puede producir una intoxicación crónica que se traduce en afecciones neurológicas, trastornos de cambio del ánimo, trastornos psiquiátricos o trastornos neurológicos. O sea, no es que se acostumbra, sino que estas intoxicaciones crónicas van generando un daño con otra trampa, no me doy cuenta. Lentamente va apareciendo el cambio a que cuando ya aparece, ya es tarde. Entonces, lo que tenemos que tratar es mantener lo mejor oxigenado posible en nuestros pulmones, con una atmósfera que esté limpia de todos estos contaminantes. Por eso es fundamental mantener esta ventana abierta a la vida, esta endija que permita la libre entrada y salida de aire de nuestros ambientes. Las casas más viejas eran techos más altos, donde el monóxido iba hacia arriba porque es más liviano que el aire, y las famosas banderolas, que estaban siempre un poco entreabiertas y por ahí escapaba. Hoy los hogares son mucho más herméticos, más cerrados, más bajitos, y los cierres con burletes lo hacen que esto sea más frecuente o común. Y lo otro, que cuando va el Energas, que nos exige esas rejillas que están a 30 centímetros del piso y por arriba del 1,80 m, que son para la que está abajo, cerca del piso, para que entre aire puro, y la que está arriba para que escape el monóxido de carbono, pero lamentablemente a veces por este desconocimiento se las tapa con diario, con tela adhesiva, para que no entre, como dicen, el chiflete. Pero eso tiene que entrar porque es lo que nos va a proteger de que no tengamos complicaciones graves. Un poco lo que pasó ahí en Buenos Aires, más allá de que funcionaba mal el artefacto y no tenía la extracción correcta, habían tapado con tela adhesiva estos ventiletes. Entonces generaron una trampa que terminó en muerte. Y por ejemplo, si tenemos todas las medidas precautorias de ventilación, pero el aparato que calefacciona no funciona bien, ¿también puede provocar intoxicación? Aumenta el riesgo, pero si tenemos esta ventana a la vida, Sí. ese monóxido va a salir al exterior. Por supuesto, acá lo que tenemos que trabajar es que el artefacto funcione bien, que la llama sea bien azul, que no esté tiznando la entrada, que eso me indica que está quemando mal, y que las chimeneas estén totalmente libres, limpias, que no hayan hojas secas, que no se haya juntado hollín y las hayan estado tapando. Por eso es importante chequearlo, ver cómo está la conexión, que no hay fugas, que no se tizna la pared, que no se tizna la abertura, que eso nos indica que funciona bien. Pero si yo tengo esa correcta ventilación, va a hacer que escape el monóxido y disminuya el riesgo de intoxicación. Y las personas que trabajan muchas horas, por ejemplo, en lugares cerrados, ¿tienen mayor riesgo a una intoxicación lenta? Y depende de la fuente que haya. Si no hay fuentes productoras de monóxido, no, porque en la respiración lo que se genera es dióxido de carbono. El tema es cuando están en lugares cerrados y hay artefactos no adecuados. Si es donde hay personas que están mucho tiempo cerrados, hay que ver que hay la calefacción, o tiene que ser producida por electricidad, que eso no genera monóxido de carbono, o tiros balanceados, donde la combustión va al exterior. Entonces ahí no habría problema. Pero en donde hay lugares cerrados y hay muchas personas, no pueden haber estufas a llama abierta. Es decir, esa que yo veo ahí la llama, la enciendo con el fósforo desde afuera. Eso no pueden estar en lugares donde hay personas, aulas o lugares donde están, porque estamos dejándolas expuestas a la fuente productora de monóxido de carbono. Doctor, ¿y qué tan confiables son estos detectores hogareños de monóxido de carbono? Estos detectores, como todo artefacto electrónico, depende de la calidad de producción. Primero, hay una gran variedad, algunos que no tienen los estándares máximos y otros que me pueden dar mayor seguridad. Pero el hecho es que si yo me
me confío en este tipo de artefactos, puedo cometer un error, porque la mayoría son a pilas, entonces tengo que chequear que no se haya quedado sin carga, tengo que estar atento a que funcione adecuadamente, que no se haya afectado. Entonces por ahí es un elemento más, pero no puedo centrar todo en que si, y confiarme que si no suena está todo bien. Lo mejor es trabajar en que las fuentes productoras de monóxido de carbono, es decir, donde hay combustión, funcionen lo mejor posible para que desprendan poca cantidad, y lo otro, que haya una correcta ventilación. Con esos dos aspectos que no generan mayor costo, que es ver que funcionen bien los equipos y que haya buena ventilación, no vamos a tener problemas como pasa en la gran mayoría de todas nuestras casas. Es tomar esta pequeña precaución y estar atentos que el monóxido siempre está y que de acuerdo a cómo tomemos las medidas nosotros es lo que puede poner en riesgo nuestra vida. Es preferible ponerse un pullover más, abrigarnos un poquito más, a que tengamos secuelas graves que pueden terminar en muerte, pero a veces con daños, como vemos en la parte médica, neurológicos o cardíacos, que también son muy complejos. ¿Y los niños o los más chicos pueden manifestar síntomas que son diferentes a los más grandes? Generalmente los que son más vulnerables son los dos extremos de la vida, los niños y los adultos mayores. Los niños generalmente lo que tienen es mayor irritabilidad, un llanto quejoso, puede haber vómitos, que eso nos puede estar alertando, pero generalmente los que más detectan son los adultos mayores, que eso nos va a llamar la atención porque ya de per se, producto de la edad y de la afectación vascular que uno va teniendo con los años, los hace más vulnerables a la disminución de oxígeno a nivel del cuerpo. Entonces ahí a veces con pocos niveles de monóxido de carbono ya pueden aparecer afecciones neurológicas o afecciones cardiovasculares. Por eso los hace mucho más vulnerables, porque el rango de error es mucho más pequeño porque uno con los años va agotando todas estas reservas que uno tiene. Entonces estar muy atento ahí, donde son los que a veces pueden terminar con una ACV o un infarto y no sabemos por qué, y es producto de esta falta de oxígeno que ha ocasionado el monóxido de carbono. ¿Y con las embarazadas qué pasa con el feto o también con los recién El nacidos? feto es sumamente vulnerable. Aquellos organismos que tienen un metabolismo muy elevado son más susceptibles a la falta de oxígeno, y este caso, como bien usted dice, es el feto. Siempre la paciente embarazada se considera una intoxicación grave, aunque la mamá esté bien, pero ahí lo que nos preocupa es el binomio, el feto, que es el que es muy vulnerable al monóxido de carbono, y otro caso que también nos hace vulnerables por su metabolismo elevado son las mascotas. Nuestros perritos, las aves, son muy vulnerables al monóxido de carbono por su metabolismo. A veces vemos y tomamos como indicador en la toxicología y preguntamos si había mascotas y cuál es el estado. La familia no ha tenido cuadros muy severos, pero por ahí ha fallecido alguna de las mascotas y eso es un indicador indirecto que nos dice que hubo una exposición importante a monóxido de carbono, y aunque las personas estén bien, lo mismo hay que trasladarlas y evaluar la parte neurológica, la parte cardíaca, y así como el resto del funcionamiento del organismo. ¿Y los recién nacidos? Los recién nacidos exactamente igual por este tema metabólico. Es donde a veces vemos que por ahí, por su buena vasculatura, a veces no son los que fallecen, caso que hemos tenido en Mendoza, lo que pasó en otros lugares, que a veces el más pequeño queda con vida. Generalmente, más allá que queda con vida, sabemos que a nivel neurológico el daño es nefasto. Doctor, ¿y se pueden confundir los síntomas con otra patología? Y acá es lo que a veces sucede, porque habíamos dicho que le duele la cabeza, tiene náuseas, vómitos, a veces puede aparecer diarrea producto de esta falta de oxígeno a nivel intestinal y le echan la culpa a la comida. Entonces empiezan a hacer dietas, se quedan en la casa, no van a trabajar y se quedan encerrados en esta trampa donde está el artefacto que funciona mal, no salgo a la calle, no ventilo el ambiente ni me oxigeno, y aumenta el riesgo. O a veces este decaimiento, debilitamiento, pensamos que nos engripamos, entonces nos quedamos en casa. Si es invierno, nos estamos calefaccionando como estos días, y hay estos síntomas, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, que puede ir o no acompañado de diarrea,
cansancio, torpeza, habilitamiento, no le echemos la culpa a la gripe, ni a que nos cayó mal la comida, abramos puertas y ventanas, ventilemos bien el ambiente, hagamos un control y pensemos en monóxido. Si no es eso, después veremos si es alguna de las otras causas. ¿Siempre deja secuelas o no? Depende del grado de intoxicación. Si ha habido pérdida de conocimiento, y aunque sea recuperada, o ha habido alguna sintomatología, puede haber, por eso siempre todo paciente que ha estado expuesto a monóxido lo estudiamos para ver si ha habido algún impacto a nivel neurológico, cardíaco, a nivel renal, a nivel hepático, que puede dejar algún tipo de secuela en mayor o menor medida. Pero los casos más importantes dejan trastornos neurológicos severos, que lo conocemos como un síndrome neurológico tardío, que a veces no se hace evidente inmediatamente, sino a veces a las 3, 4 semanas, un mes y medio, empiezan con algunas alteraciones neurológicas o psiquiátricas que son productos de una secuela de esta exposición que hubo un mes anterior. ¿Se han registrado muchos casos en lo que va de estos días de la ola polar en la provincia, más allá de los que se han conocido? Lamentablemente, como todos los años que tenemos mucho frío, vemos que a veces el hecho tiene más que ver con la onda de frío que con la prevención. Y esto es lo que tenemos que tratar de entender. El monóxido siempre está y tenemos que tomar todas las acciones necesarias para protegernos, para que no hayan más intoxicaciones, porque esto no es un accidente. Si es prevenible y evitable, no es un accidente. A veces la torpeza de no darnos cuenta que creemos que a nosotros no nos va a pasar, pero sí pasa, y cuando es noticia lo lamentamos. Doctor, ¿y se subestima un poco el tema? Totalmente, como en la mayoría de los riesgos. Es lo que decíamos, es la percepción de riesgo. Siempre pensamos que las cosas malas le pasan al otro, entonces no bajamos la velocidad a la hora de conducir, no medimos la toma de alcohol a la hora de conducir un vehículo, o no estamos atentos a que si hay una estufa llama abierta, está generando monóxido y nos puede intoxicar. ¿Y puede ser también una deuda en las escuelas o en la comunidad en general el tema del Es monóxido de una carbono? cuestión cultural, esto Sí. hay que trabajarlo siempre, esto es una cuestión innata y hay que recordarlo y trabajarlo todos los días. Puede pasar, es una cuestión que uno lo tiene que tener siempre en cuenta, y cuanto más recaudos se tomen en prevención, el riesgo va a ser menor. Es una cuestión de trabajarlo permanentemente, que es lo que nos hace tener una mayor seguridad. ¿Y puede que también falten campañas o políticas de concientización? Campañas de monóxido usted ha visto que están Sí, permanentes y todos los permanente, años, y sí. se recuerda, pero a veces es difícil poder trabajar en este cambio cultural. Esto es generacional, entonces es importante estarlo trabajando siempre en forma permanente. Bueno, doctor, como siempre, para el final es la pregunta redundante y recurrente. ¿Qué le dice a la gente que nos está escuchando? Saber que el monóxido se piensa, no se ve ni se siente. Si hay algo que está combustionando, que vemos la llama que está ahí, eso está generando monóxido. Veamos que el artefacto funcione correctamente y mantengamos esta ventana abierta a la vida, que es la que nos va a proteger a nosotros y a nuestros seres queridos. Lo que también hay que remarcar que no solo hay que tener precaución en invierno. Eh, por supuesto, lo que pasa es que en verano, por una cuestión Sí. lógica, está todo abierto y ventilamos, y los días son más largos, la gente sale, entra, hay mucha movilidad, entonces no queda atrapado el monóxido. El tema es que con el frío cerramos todo, entonces se ventila muy poco la casa, se suman más artefactos encendidos, porque aparte de la cocina y el horno se suman las estufas, y esto es lo que lo hace peligroso. Ni hablar cuando hay fines de semana largos, que con frío, que uno dice, bueno, compramos todo y nos quedamos en la casa, y ni salimos a hacer las compras. Suman 2 o 3 días de encierro, donde aunque sea poquito monóxido, que durante la semana no se acumuló porque uno va al trabajo, a la escuela, hay un poco de puertas que se abren, cuando viene este fin de semana largo, queda todo cerrado, y ahí es donde se arma este cóctel tan peligroso del encierro y la fuente productora, que es poquito, pero esa gota
agota durante 3-4 días, hace que llegue al nivel que durante la semana no lo había alcanzado. Doctor, y perdón la ignorancia, Sí. esa acumulación de monóxido que uno puede tener en el cuerpo, ¿cómo se elimina? Respirando aire puro, y lo acelera si le damos oxígeno al 100%. Por eso es importante llamar al 911 para que nos traiga el antídoto. Que tenga buen día, gracias, y como siempre muy generoso. Igualmente, gracias a usted. Hasta luego. El doctor Sergio Zaraco, que siempre generosamente nos atiende, es un tema cultural, bien lo acaba de decir el doctor. Hay campañas, hay difusión permanente para la prevención de la gente en estas épocas de mucho frío, con la utilización de los calefactores, de los braseros, en algunos casos que todavía se siguen utilizando en determinados lugares. Pero principalmente es la ventilación de los ambientes, porque el monóxido de carbono es el asesino invisible. No lo percibimos, no lo sentimos, es inoloro, entonces no hay forma de detectarlo. La mejor manera de combatirlo es tener buena ventilación en los ambientes, no dormir con el horno de la cocina prendido o las hornallas o los calefactores que no son tiro balanceados, hay que apagarlos. Más vale abrigarse, usar campera, suéter, no sé, si tenés que dormir con alguna ropa térmica o si tenés la posibilidad de tener más frazadas, mantas, lo que sea, pero no dormir con los aparatos de calefacción encendidos que no son tiros balanceados, porque en la noche no vas a abrir una ventana, no vas a dejar mucha ventilación en la vivienda o en el lugar donde estás durmiendo. Apagá todo. Y la hornalla y el horno de la cocina ni se te ocurra tenerlo prendido para calefaccionar. Son recomendaciones que hay que tener en cuenta. A veces vamos a un lugar, por ejemplo, gente que alquila una cabaña o va a un hotel y probablemente tenga algún inconveniente el sistema de calefacción. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay que estar atentos. 9 de la mañana, 1 minuto en la República Argentina. Antes del bondi, antes del mate, antes de todo, antes de ver el sol, El corazón de tu vehículo late con Lubricentro Jiménez. Aceites y filtros de calidad premium para camiones, maquinaria vial, tractores, autos y camionetas. Trabajamos con las marcas más reconocidas en lubricantes para que tu motor rinda al máximo. Seriedad y responsabilidad es lo que nos distingue. Lubricentro Jiménez, rendimiento que se siente, protección que dura. Wenceslao Núñez 1962, Rivadavia. Pedí tu turno al 2634 57 90 86. Viaja, conoce y disfruta. En Vía Rolly Turismo te ofrecemos todas las opciones en paquetes turísticos, las maravillosas cataratas del Iguazú, el increíble norte argentino y sus termas de Río Hondo, la mística Patagonia con sus lagos, glaciares y ballenas. Además, destinos internacionales, Machu Picchu, Brasil, el Caribe y Europa, cruceros por el mundo. Recorre tu destino favorito con Vía Rolly Turismo. Tu viaje esperado. Te esperamos en Wenceslao Núñez 737, Rivadavia. Celular 2634-612-395. Todas las novedades las encontrarás en nuestro Facebook. Búscanos y dale clic. Vía Rolly Turismo. Allá vamos. Empresa Ferreira. Más de 90 años avalan nuestros servicios, acompañando a la gente de Rivadavia en los momentos difíciles. Recibimos PAMI y demás obras sociales y mutuales, traslados, cremaciones, contamos con seguro de sepelio propio. Consulte nuestros planes. Vicuña Prado 39, Rivadavia. Teléfono 2634 44 2058. Empresa Ferreira. Cuando lo necesitas, tu seguro tiene que responder.
Mario Sosa, productor y asesor de seguros, te ofrece la mejor cobertura para tu auto, casa o empresa, con las principales compañías aseguradoras. Rápido, claro y sin vueltas, porque cuando algo pasa, lo importante es tener a alguien que te responda. Mario Sosa Seguros, tu tranquilidad asegurada. Lavalle 530, Rivadavia. Teléfono 2634-320807. DiCaprio Pizzas. Más de 20 años de trayectoria. Pizzas, panchos, empanadas, sándwich de vacío y mucho más. Contactanos al 44 31 700 o al 44 28 813. DiCaprio Pizzas, 9 de Julio Pasco, San Martín. ¿Quiénes vienen? ¡Qué locura! ¿Y qué locura en vivo? No queda na. Sigo pintando carita triste. Toda la noche. ¡Qué locura en el Aconcagua Arena! Y ahora que no busco más nada, me viene a rogar en la cara. Jueves 24 de julio, víspera de feriado. Saca tus anticipadas en www.tuentrada.com. Maximal. Produce Music Mix. En Ciclas Prisco tenemos la bici justa para vos. Justa para vos. Modelos todoterreno, estilo urbano y las mejores opciones para niños, accesorios, repuestos y servicio de reparaciones para que tu bici siempre esté lista para rodar. Elegí tu forma de pago y aprovecha los increíbles descuentos de contado. Viví en modo bici. Ciclas Prisco, San Isidro 649, Rivadavia, Balcarce 511, San Martín. Viví en modo bici. Todo lo que necesitas para trabajar cómodo y seguro lo encontrás en Pamex. Venta y recarga de extintores. Distribuidor autorizado Yukon. Las marcas más reconocidas en calzado. ATT, Ombú y Patria. Chaquetas ambos, guardapolvos. Uniformes Cima y Jack Leclerc. Ropa para todo tipo de trabajo. Ombú y Gaucho. Indumentaria técnica y camperas. Buzos, polar, camisas y pantalones de jeans. Pamex. Tu seguridad primero. San Isidro 1575 Rivadavia. Teléfono 26 34 84 22 38 y 26 34 59 47 06. Pamex. Daylight Distribuciones, Rivadavia Mendoza, representante de marcas líderes. Encontrá todo lo que necesitas para electricidad e iluminación. En Daylight tenemos una amplia variedad de artículos de ferretería, guantes de trabajo en cuero o algodón. También contamos con servicio de entrega. Daylight. Llámanos al 2634 40 60 86 o al 2634 80 88 08. Daylight, San Isidro 1037, Rivadavia. Anuncios presidenciales, comercio, amenazas mundiales, campeones. En la radio estamos todo el día donde está la noticia. Te contamos lo que sucede en el país y en el... La medida anunciada por el gobierno nacional asfixia al agro en un momento crítico. Lanzó vía la red social X en los últimos días el gobernador cordobés Martín Lariora. La culminación de la baja temporal de las retenciones volvió a poner al viejo reclamo de los productores en el centro de la escena. Ahora, y en un juego de sumas pensado por el arco opositor, la situación de los derechos de exportación volverá a ser planteado en el recinto de la Cámara de Diputados. Pero no para tratarse algún proyecto de ley sobre el tema, sino para buscar un emplazamiento. Contrario con lo que sucede en el cono sur de América Latina, Europa atraviesa la temperatura de calor más extrema, con valores que bordean máximas de 43 grados para España y Portugal, 41 para Francia y 40 para Italia, que no dan respiro. La ola de calor comenzó en varios países del viejo continente el fin de semana pasado y promete mantenerse al menos por todo el mes de julio. Debido a la ola sofocante de calor, las autoridades de diferentes regiones decidieron tomar recaudos en pos de cuidar la población. Por ejemplo, el cierre parcial de la Torre Eiffel en París, así como también la prohibición de trabajar al aire libre en Italia. La mayoría de los contribuyentes argentinos considera injusto el sistema tributario y el 70% cree que existe un gravamen que perjudica la actividad comercial, ya que se cobra
haya o no ganancias, según un reciente informe sobre los sentimientos de los argentinos hacia los impuestos. La encuesta, con base en 2.000 personas de todo el país, consultada en abril, reveló que el 78% de los ciudadanos entiende que es necesaria una reforma del sistema tributario, mientras que el 60% admitió no entender cómo se calcula lo que se paga. Donde tenemos que estar para informarte a cada momento, estés donde estés, sintonizados. Que tu estado sea actualizado. Alguien tiene que contarte lo que pasa antes de ver el sol.